Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta conferencia online organizada por la Fundación Pascual Maragall y el Colegio Notarial de Cataluña. Hoy hablaremos sobre prevención jurídica, porque estar preparado es importante. Desgraciadamente, todavía no tenemos una solución para vencer el Alzheimer. Por este motivo, estar preparado para hacer frente a la eventual enfermedad puede resultar clave a la hora de organizar quién y cómo queremos que nos cuide a nosotros y también cómo vamos a gestionar nuestro patrimonio. Lo haremos con Albert Domingo, que es notario y experto en asesoramiento jurídico. Albert, buenos días. Buenos días, José. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. La prevención es importante, en este ámbito también, no solo en el médico, sino también en el jurídico. Sí, es muy importante, efectivamente, porque si no decides tú, alguien va a decidir por ti. Y a lo mejor esa decisión no será la que tú hubieras deseado. Con lo cual, efectivamente, la prevención jurídica, a través de una serie de documentos que vamos a hablar, en relación al cuidado de la persona y en relación al cuidado del patrimonio, o dónde va el destino de tu patrimonio, es importante. Y es importante que tú puedas decidirlo cuando tengas capacidad para decidirlo y voluntad de decidirlo, y que además siempre puedes modificar en el futuro esa propia voluntad que has escrito con otro documento, siempre que tengas capacidad de entender. Enseguida vamos a entrar a fondo en las distintas herramientas jurídicas que tenemos a nuestro servicio. Lo que ha quedado claro y es que tenemos un aliado que es la figura del notario para ayudarnos, para asesorarnos en este proceso. Profesionales del derecho y al mismo tiempo profesionales funcionarios públicos. Correcto, sí, el notario es un funcionario público porque en definitiva es el Estado a través de unas oposiciones quien le otorga el título, y después el desarrollo es evidentemente controlar la legalidad, pero aparte de la legalidad asesorar, y en el asesoramiento evidentemente es donde hay una función importante del notario, no solo en el control de la legalidad, que es fundamental lógicamente para que el documento sea legal, sino en el asesoramiento de las mejores herramientas jurídicas para conseguir las finalidades que tú pretendes, y entre esas herramientas están precisamente la protección de la persona y la protección del patrimonio. Ahora mismo entramos a fondo en estos aspectos. También quiero saludar, nos acompaña desde casa Sandra Pou Davida, que es terapeuta del área social de la Fundación Pascual Maragall. Buenos días, Sandra. Hola, buenos días. ¿Qué tal, cómo estás? Reiterar mi agradecimiento. Muy bien. Aquí, desde el área social, seguimos dando apoyo al cuidador y a la persona con Alzheimer desde hoy, toca desde el aspecto jurídico. Encantada de acompañaros. Y antes de empezar fuera de cámara, Sandra, me comentabas que estas cuestiones relacionadas con quién nos va a cuidar, que esto no sea un engorro, que esto no sea complicado para la persona cuando el enfermo ya no puede decidir, también referencia a su patrimonio, son temas que de verdad preocupan y de verdad importan al entorno, al cuidador, al familiar, al entorno social de la misma persona que está enferma de Alzheimer. Sí, evidentemente preocupan mucho, pero además como cada día vamos a un diagnóstico más precoz, ¿no? Son temas que puedes hablar con la persona afectada por Alzheimer, puedes saber su opinión, puedes empaparte de todo lo que te va a explicar antes a lo mejor de que aparezca ese avance de la enfermedad. Por lo tanto, es bueno estar informado para poder luego tomar decisiones y evitar a lo mejor dudas o problemas que pueda conllevar el perder capacidad cognitiva. Esta es una de las claves, hacer las cosas y hacerlas a tiempo también, porque estamos a tiempo y la prevención, como decíamos, también jurídica es importante. Quiero agradecer lógicamente a todas las personas que nos estáis siguiendo desde casa, desde la oficina. Estamos aquí para dar información, sobre todo a través de Albert y a través de Sandra, pero también para resolver vuestras dudas, vuestras peticiones de ampliación de información de cosas que estemos abordando en esta charla que ahora mismo vamos a empezar. Nos podéis hacer llegar ya, desde ahora mismo, vuestras preguntas a través del chat de este evento. Albert, empecemos hablando de las herramientas jurídicas que tengamos a nuestro servicio. Mira, de las herramientas jurídicas o documentos que cuando uno tiene capacidad puede hacer, destacamos tres que serían de cuidado de la persona, que cómo se va a cuidar tu persona si tú ya no puedes cuidar de ti misma, y un tercero y un último documento que es el del patrimonio, una vez tú has fallecido, dónde va destinado. Conocidos son estos documentos: el de autotutela, el testamento vital o voluntades anticipadas, y el último, que sería quizás
uno para mí quizás de los más importantes, el poder preventivo en previsión de pérdida de capacidad. Después, evidentemente, el último en relación al patrimonio sería el testamento a secas. Entonces, en primer lugar, en cuanto al documento de autotutela, mira, este es un documento en el cual, en previsión de que tú pienses que puedes perder capacidad, decides a quién quieres darle el encargo de que te cuide. Es decir, qué persona vas a designar para que te cuide. Y el juez estará vinculado, si esa persona evidentemente quiere y tiene esa capacidad para hacerlo y el juez la valora positivamente en ese sentido, decidirá nombrarla tutor. Pero tú lo has decidido, es decir, va a seguir tu voluntad. Y el juez decidirá, pues bueno, esa persona ha decidido que quiere que sea tutora esta persona y será esta persona. Por ejemplo, ¿Puede ser siempre un familiar este tutor? No, puede ser cualquier persona que tú pienses que es la que va a cuidar mejor de ti. Y entiendo que debe haber una aceptación de esta tutela. Evidentemente, tiene que haber una aceptación, más que una aceptación, de alguna manera, si el juez decide que tú eres la persona apropiada, tiene que presentar una excusa diciendo no puedo por. Y entonces no puedo por, porque si no se entiende en principio que deberías aceptarlo, porque previamente, evidentemente, esa persona te ha consultado. Evidentemente, tú puedes designar a esa persona que te cuide a ti como persona, pero también puedes designar a otra persona para que cuide de tu patrimonio, entre tanto. Que puede ser esa misma persona, o sea, el tutor puede ser también administrador, pero tú puedes decir, voy a desdoblar y decir, esta persona es la que cuidará de mi persona y esta otra persona cuidará de mi patrimonio, de alguna manera. Que de alguna manera puedes designar también a dos personas para la tutela o dos o más personas, en este caso, para la administración, que pueden ser las mismas o pueden ser distintas. Sí, por ejemplo, una persona que tenga dos hijos puede decir a través del documento de autotutela que a nivel económico, a nivel patrimonial, sean las dos personas las que decidan si se vende o no se vende un piso, etcétera, etcétera, y el cuidado que dependa de una de estas personas. De una de personas, y esa es la decisión y el juez va a seguir. Tutor, administrador, ese sería el dilema y eso es lo que se soluciona con un documento de autotutela. ¿De acuerdo? En el documento de autotutela, por ejemplo, tú tienes 2 o 3 hijas y dices, mira, me llevo bien con 2 o 3, pero resulta de que yo quiero que esta es la que hay una afinidad específica y quiero que sea esta, ¿no? Entonces el juez decidirá a esta persona. Y ese es el documento interesante para evitar a veces luchas de que a veces, es decir, el problema es que cuando uno empieza ya a perder capacidad, veces que si es una familia de varios hijos o numerosas o hay 2 clanes, hay veces que luchan por tener la tutela, no sé por qué, pero me parece que en ese momento te quieren mucho, ¿no? Todos quieren ser tus tutores. Pues claro, para evitar esas circunstancias de que al juez planteársele, yo quiero ser tutor, yo quiero ser tutor, pues tú ya has decidido. Y en eso solucionas mucho. Entonces, cuidado de tu persona. Primera herramienta, autotutela. Correcto. Importante. Una segunda herramienta de protección jurídica sería, evidentemente, el testamento vital, conocido como voluntades anticipadas. Que es lo mismo. Voluntades anticipadas. Exactamente. Testamento vital. Es el mismo. Son sinónimos, es lo mismo. El documento. Y es el mismo documento. ¿Y para qué sirve este documento? Hombre, sirve si en una situación terminal, en la cual tú no puedas decidir por ti mismo, ¿por qué no puedes expresarte? Porque esa situación terminal, esa enfermedad no te lo permite. Entonces, tú decides que no quieres que te alarguen artificialmente la vida. ¿Qué significa artificialmente? Hombre, que te someten los fármacos, asistencias a las máquinas de ventilación asistida, tal y cual, para que te vayan en definitiva manteniendo el cuerpo en vida. Y dices, hombre, si no hay ninguna posibilidad de que me pueda recuperar, estoy en una situación que no sé si van a ser 2 meses o 2 semanas, hombre, no vamos a alargarlo inútilmente cuando yo de alguna manera ya no tengo ninguna posibilidad de salir de esta situación. Con lo cual quiero que, por mis propios medios naturales, mi cuerpo sea el que decida, no las máquinas o los médicos, sino decidan suministrándome evidentemente la medicación necesaria para no tener dolores o paliar al máximo el malestar físico y psíquico que pueda ocasionarme esa enfermedad. Entonces, tú decides que esa persona que tú designas como interlocutor válido ante el equipo médico diga, oiga, no me aguanten artificialmente en vida porque decidió cuando tenía capacidad ante notario que no quería, o ante notario o ante, también puede hacerse un documento en el mismo centro médico, ¿no? Con unos testigos, pero el notario quizás te ahorras los testigos, pero bueno, entonces aquí tú presentando ese documento dices, oiga, mire, pues ha decidido que esta persona yo soy el interlocutor. Hay que tener en cuenta que en diversas comunidades autónomas hay una legislación específica del testamento vital o voluntades anticipadas. Y para algunos te permiten que sean 2 o más personas y para en Cataluña, por ejemplo, te permiten solo designar a una persona.
que si no puede, no quiere o se ha muerto, designas como sustituto a otra. Y puedes designar, por ejemplo, dices que tengo 3 hijos y quisiera los 3 hijos. Pues mire, para que por orden de primogenitura, por ejemplo, ¿no? De mayor a menor. Y entonces, de mayor a menor, quien sea que tome esa decisión. No, pero es que esta no la tomaría, porque yo entiendo que, pues bueno, designe al otro o quien quiera, ¿no? En todo caso, creo que es importante subrayar que en el caso del testamento vital no somos nosotros, o no es el interesado, que traslada la decisión, una decisión en algunos casos no, porque no puede, dramática, sino que nosotros simplemente ya hemos decidido en este momento en que nosotros estamos en plenas facultades. Y en el supuesto que tú no puedas tomar esa decisión porque tu capacidad no te lo permite por esa enfermedad que tienes, automáticamente ya has dejado escrito eso en un documento. Y dices, oiga, no, quiero que ocurran estas cosas y quiero que me traten de esta manera. ¿Qué no significa eutanasia? Aquí no está aprobada. Significa que por muerte natural de mi cuerpo, sin sufrir ningún tipo de dolor, pues pueda despedirme dignamente como yo quiero y no aguantarme con una máquina, etcétera, etcétera. En todo caso, es la forma de descargar o ahorrar a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros familiares, claro, el sufrimiento, tomar una decisión complicada. Bueno, tú la has tomado, etcétera, y entonces ya la adoptas. Y por otra parte, claro, si te mantienen en vida, ¿qué pasa? Después te crea un conflicto familiar, porque entonces hay una tensión dentro de la misma familia que a veces también psicológicamente es difícil de aguantar, porque tienes que ir cada día, de estar enfermo, no está, no responde, pasa un mes, pasa otro mes, va un hijo, va la otra hija, luego va el marido, no sé quién. Eso crea una tensión dentro de la familia de asistencia a esa persona que no responde, porque la mente no responde. Entonces, claro, es complicado. Y dices, no quiero que tampoco mi familia sufra esto. No quiero que yo lo sufro, pero no quiero que mi familia lo sufra. Entonces, oiga, no me mantengan artificialmente en vida cuando ya no tengo ninguna posibilidad. Pero además, en este documento tienes otras opciones. Sí. El añadir, si tú quieres, por ejemplo, ser incinerado o no, o puedes añadir si quieres hacer donación de órganos o no, o de cuerpo o no, si quieres una ceremonia religiosa o no, si te quieres que te entierren de esta manera o no, si quieres que tu cuerpo sea expuesto o no. O sea que tú tienes más opciones que son opcionales, ¿no? O tú las decides, si quieres ponerlo, lo pones. Y si no, no lo pones. Todo esto en este documento que llamamos voluntades anticipadas o testamento vital. Y vamos a la tercera herramienta, que me decías también antes de empezar, que te parece que es una de las más importantes, las más novedosas también, y quizá también por ello de las más desconocidas por el público en general, que son los poderes generales preventivos. Sí. Los poderes generales preventivos es un poder en previsión de que yo pierda capacidad. Entonces, ¿qué sucedía hasta hace poco? Este es efectivamente un poder que no tiene un largo recorrido hace poco y por necesidad legislativa. Necesidad legislativa de la sociedad, es decir, la sociedad demanda y entonces la ley dice, oiga, pues hay que regular esto, ¿no? Entonces, pues del año 2000 y pico que salió, no muy largo, del 2000 creo recordar, 7, 8, no exactamente, no me acuerdo, donde apareció este tipo de poder general preventivo. Este tipo de poder general preventivo es, en el supuesto de que yo pierda capacidad, en lugar de ir a un procedimiento de tutela largo, costoso, donde van a marear al paciente, en el sentido de que tendrá que ir al juzgado, le será examinado por peritos, luego por el fiscal, luego por el juez, luego traerlo aquí, pasa un año, pero yo tenía que vender para porque me cuidaran hace 9 meses atrás. Entonces, para evitar todo este engorro de este proceso complejo que es el asignar un tutor, si tú ya tienes una persona de tu confianza que es la que te va a cuidar, tu marido, tu mujer, tu hija, tu hijo, tus hijos, entonces designas a esas personas como apoderados generales para que evidentemente cuiden de tu persona, con lo cual de alguna manera estás fundiendo con el autotutela, y para que determinen de alguna manera cómo organizar tu patrimonio, es decir, esas necesidades patrimoniales. Entonces hay un conjunto en el Poder General de facultades. Y entonces el Poder General que tú vas haciendo, que se llama en previsión de pérdida de capacidad, puede valer desde ya que tú lo das, o desde el momento en que pierdes capacidad. El problema que se plantea desde el momento que pierdas capacidad, que tú tienes que determinar quién decide que has perdido la capacidad. Un médico, un neurólogo, qué personas, y eso es cierta complejidad, porque hay que buscar a esas personas, falta que luego digan, oiga, esto yo, qué capacidad, complicado, vaya juez, yo qué sé. Entonces, a veces te encuentras con una problemática no sencilla de resolver. En cambio, claro, el consejo es decir, no, que valga, por ejemplo, desde ahora. Claro, entonces diga, oiga, pero si desde ahora tengo capacidad, me voy a anular. No, hombre, no. El poder no anula para nada. El poder significa que yo lo cojo, lo guardo en el cajón, y en el supuesto de que hay una necesidad, porque me he roto una pierna,
Pues oiga, mira, ves, hija tuya, a buscar ese paquete, o ves al banco a sacar ese dinero, y se acaba, y luego devuelves y guardas tú el poder. Se ha acabado. Evidentemente que dicen un poder general que conlleva todas las facultades, y es el típico poder para arruinar, me van a arruinar. Bueno, hombre, usted el poder lo da a la confianza de la persona que la quiere, que sabe que la va a cuidar, no le va a coger o arruinar. A veces usted en plena capacidad puede revocar el poder, lo puede quitar. Todos estos documentos se pueden cambiar tantas veces que uno quiera. No se trata de algo definitivo, sino que a lo largo de nuestra vida, mientras estemos en plenitud de nuestras facultades, podemos decidir cambiar de tutor, podemos decidir que ya no queremos una incineración, sino que queremos un enterramiento, etcétera, etcétera. Correcto, y entonces dentro de este poder preventivo, en previsión de pérdida de capacidad, que tienes multitud de facultades, puedes designar a una o varias personas. Si son varias, las puedes decir, oiga, quiero que vayan todas conjuntamente, tengo 3 hijos. Sí. Pues oiga, siempre los 3 de la mano. O dice, no, mire, para ir a correos no hace falta que vayan los 3. Con que vaya uno vale. Ahora, para vender mi casa, para que me cuiden o vaya a una residencia, entonces sí los 3. Porque eso ya es un acto. Tengo una casa o tengo un patrimonio, pues para vender inmuebles, por ejemplo, para hipotecar, los 3. Para pedir créditos, los 3. Ahora, para ir al banco, sacar y poner dinero, pues que vayan 2 o que vaya 1. Es decir, que tú puedes determinar las facultades de cómo quieres que actúen. Pero la gracia es que si tú tienes capacidad, el poder lo guardas tú. Y lo haces todo tú, no te anula. Lo que sucede es que si en un momento dado quieres que te lo hagan uno o los otros, das el poder y te lo devuelven. Y cuando pierdes capacidad, evidentemente, lo guardará esa persona que es la que actuará y defenderá los intereses, con la ventaja de que no tendrá que acudir a un proceso de tutela. Es decir, abogado, procurador, peritos, juez, fiscal, un año, etcétera, etcétera. Por lo tanto, 3 herramientas jurídicas muy importantes a nuestro servicio para hacer prevalecer nuestra decisión: poder general preventivo, autotutela, voluntades anticipadas. ¿En qué momento deberíamos empezar a pensar en estas herramientas y también qué precio tienen? A ver, estos son de los documentos de precio económico-político, son de los más económicos, porque este tipo de documentos te suelen costar pues alrededor de 100 euros o 150 o 140 en función de la extensión y tal, pero no son en ningún caso ni 300, ni 500, ni 600. No, tan fácil como escoger un notario de confianza. Si no un notario de confianza, podemos ir a los todos tienen un notario, porque los están toda España. Y si estamos en Barcelona tenemos un notario, pues podemos ir al colegio notarial y llamas al colegio, nos van a dar una relación de los que quiero un notario, oiga, deme usted el colegio, pues ya tal, entonces te va a dar pues desde el más joven que acaba de entrar, sí, que tienes, hasta el señor que se va a jubilar, pues hay un elenco que tú puedes decidir dónde quieres. Entonces, la ventaja de este documento es que efectivamente no es costoso en absoluto, ya te digo, te puede oscilar entre 80, 150, 40, no, el testamento del patrimonio sí, el más barato, este sí, son 40 y pico, si no llega a 50 euros IVA incluido, o 50 y pico según la extensión y tal, pero claro, 50 euros con el IVA incluido yo creo que es evidentemente un precio muy político. Entonces, por la dificultad evidentemente que puede conllevar y la importancia que tiene, porque tiene mucha importancia y en la cual, eso sería el último ya. El último es el del patrimonio, ¿no? Que es decir, a ver, el testamento yo creo que hay que hacerlo siempre, pero ¿por qué? Porque el testamento, cuando tú tienes algo, evidentemente tienes que decidir dónde quieres que vayan tus bienes, porque si no lo decide la ley, y la ley a lo mejor van a personas que tú, por ejemplo, no te interesaría que fueran. Un ejemplo, y luego vamos a lo de los legados solidarios, que es lo que también nos interesa. Un ejemplo, por ejemplo, dices, mira, un padre con 50 años se muere de un ataque, ¿quién hereda? No había pensado que iba a morirse porque es joven, en lugar de su mujer heredar, que tiene la casa a medias, pues va, pum, y el hijo. Sí. Entonces hereda la casa al hijo o los hijos. Bueno, resulta que el hijo es el heredero de la casa, depende del derecho. Entonces juega distinto. En Cataluña, por ejemplo, heredero es el hijo de ese 50% y la legítima, que como es el hijo único, pues ya está cubierta con eso, ¿no? Entonces, ese heredero, que sería el hijo, como el resto de España, que también los hijos, porque primero, cuando no hay ley, cuando no hay una voluntad manifiesta por ti, entonces la ley dice, los hijos, eso bueno, esto es en todas las legislaciones, los hijos, antes que el cónyuge, o la mujer, o el marido o la mujer, dándole algunos derechos que no son propiamente derechos de propiedad, sino son derechos de disfrute, como el usufructo de toda la herencia, de parte de la herencia o de un tercio de la herencia, etcétera, etcétera. Eso depende de la comunidad autónoma donde te muevas o del estado donde vivas, porque en Francia, en Italia, en Alemania tienen legislaciones diferentes en este sentido también. Bien. Entonces, tú tienes un hijo, por ejemplo, es el heredero. La mujer que no has hecho testamento no es la heredera. En Cataluña podría ser la heredera de toda la casa. Bien, ese hijo se muere, no ha hecho testamento, ¿dónde va en Cataluña? Iría la pareja o la mujer que pueda tener si está casado, no la viuda. Con lo cual tenemos un problema, porque a lo mejor hereda toda una fábrica también y tal. Entonces, el testamento es importante. Entonces, el testamento, ¿qué se suele hacer? Pues ahí tú decides si va a tus hijos, va a tu mujer.
ya te digo que esto está mediatizado, depende de la comunidad autónoma donde estemos en función de la legislación aplicable. El Código Civil, la legítima son 2/3. En Cataluña la legítima, como en Galicia, es un pars valoris, es un derecho de crédito, no son bienes concretos, y es un 25% si te lo reclaman. Entonces, por ejemplo, tenemos en otras legislaciones como Aragón, que ahí tenemos una legítima que es una cuota global, entonces es otra. En Navarra no hay legítima, es simbólica, es decir, tú puedes dejar quien quieras y los hijos que se espabilen, tampoco protestan, quiero decir que... importante saber claro, cuál es la legislación en nuestra comunidad aplicable o nuestro Estado. Que es exactamente. Enseguida hablaremos más a fondo sobre Los legados solidarios. el testamento, sobre los legados solidarios también, que es un aspecto a tener en cuenta, pero estaba pensando que dado que el mayor factor de riesgo para el Alzheimer es hacerse mayor, ¿en qué momento de la vida deberíamos ir pensando en una autotutela, unas voluntarias anticipadas o unos poderes generales preventivos? En que uno vea esa necesidad o la familia vea esa necesidad, es decir, cuando uno piense que empieza a perder memoria, es decir, uy, se ha despistado, ¿no? Me ha dejado el fuego encendido o no se acuerda dónde he dejado ayer que fuimos ahí. Entonces son aquellos pequeños síntomas o datos que ya te dicen algo está pasando, ese es el momento. O antes, evidentemente, si eres consciente de que ya lo tienes muy claro y por si acaso. Por eso se llama prevención, por si acaso. A ver, tú haces un seguro de incendios de la casa, no para que se queme la casa. Por si acaso, pues tengo entonces cubierto, si hay un incendio en la casa, pues no me voy a quedar aquí. Por eso son los seguros, por ejemplo. Y esto es un seguro de tu vida y de tu patrimonio. Esos son los documentos. Y esto lo hacemos justamente para no tener que llegar a una solución de último recurso, como sería el documento de incapacitación. Claro. Que ya no somos nosotros, es el juez, sino que es el juez. Y por lo tanto es claro, el juez va a decidir en función de a quien encuentre más dispuesto o considere más idóneo, que a lo mejor no hubiera sido tu decisión, por ejemplo. ¿En qué caso se pone en marcha un proceso de incapacitación? Bueno, ¿O a instancias de quién? Bueno, normalmente es a instancias de un familiar, si no tiene familiares, a instancias de alguien que ve que esta persona no va bien, entonces lo insta el fiscal, es decir, siempre interviene, evidentemente, fíjate tú que es, de alguna manera, esa persona se la priva de poder decidir sobre nada. Entonces hay lo que se llama incapacitado, pues esa persona, entonces en la sentencia se dice, mire, no puedo hacer todas estas cosas y en cambio las hará el tutor por él, ¿no? Entonces es la sentencia de incapacitación cuando uno evidentemente ya no puede decidir. ¿Y quién lo promueve? Lo promueve el pariente más próximo, el vecino que encuentra o el Ministerio Fiscal cuando se entera. Gracias, Albert. Os recordamos que podéis dirigirnos ya vuestras preguntas, vuestros comentarios a través del chat del evento. Un segundo. Con el legado solidario, es decir, muchas personas, es decir, sucede que no tienen un pariente directo o están enfadados con sus parientes. Y me vienen a la notaría y me dicen, oiga, quiero hacer un legado solidario y quiero dejarlo a una serie de instituciones. Por ejemplo, instituciones, pues para cuidar, evitar o estudiar sobre la enfermedad del Alzheimer, o instituciones que se dedican a gente de proteger a niños pequeños, a gente con enfermedades, a una tutela de personas sin ningunos recursos. Entonces, ya son de todos conocidos toda esta serie de instituciones que están funcionando, que funcionan muy bien, y entonces tú decides, oiga, mire, yo quiero dejar mi patrimonio a esta institución o a esta otra y tal y cual. Y suelen ser personas que o bien no tienen un pariente próximo o bien son personas que están enfadadas con sus familiares y dicen, pues yo lo cambiaré si quiero, pero ahora quiero que vaya a institución, a esta otra institución y tal. ¿Es relativamente frecuente? A ver, no es muy frecuente, pero sí es habitual. Por ejemplo, vamos a poner datos en concreto. En toda España yo tengo que en el año 2019 se han recaudado en legados o herencias solidarias 205 millones de euros, que no está mal. 205 millones de euros, de los cuales en un total de unas 1.163 defunciones. Entonces, de este porcentaje, unos 60 millones se generaron en la Comunidad de Cataluña. Es decir, que viene a ser un 29% del total. Por lo tanto, sí tiene una importancia. Y las instituciones suelen ser entre entidades religiosas y ONGs. Y aquí se reparten más o menos la cuestión. Las entidades religiosas por la tradición, evidentemente, que también lo hacen muy bien, y las ONGs por su novedad, por su impulso, por las ganas de hacer las cosas también. Entonces tienen estas dos instituciones que se están llevando, diríamos, lo de los legados solidarios.
y los grandes grupos, ONGs y entidades religiosas, que podrían ser a un nivel de documentos 50%, a nivel de volumen quizás un poco más las ONGs que las entidades religiosas actualmente. Albert, la gente que nos sigue desde casa nos dice, ¿podéis hablar un poco más despacio? Que desde la distancia cuesta de seguir. Vamos a intentar hablar un poco más despacio, pero como veis, Albert tiene muchas ganas de contarnos cosas, lo cuenta muy bien, con mucha pasión. Yo te lo quiero agradecer además, porque está siendo muy pedagógico, pero intentaremos hablar todos un poco más despacio para que se entienda bien y lleguen bien los mensajes que hoy queremos transmitir. Antes de seguir hablando de herramientas jurídicas, me gustaría hablar de algo importantísimo y es la labor que realiza la Fundación Pascual Maragall. Sandra, la Fundación tiene un centro de investigación para prevenir el Alzheimer, bastante conocido, también internacionalmente, pero también realiza una importante labor social que quizá mucha gente no conoce. ¿Qué es esta labor social que hace la Fundación Pascual Maragall, juntamente con esta labor tan importante que decíamos de investigación científica para detectar el Alzheimer cuanto antes mejor? Sí, por supuesto. A ver, desde la Fundación nuestro objetivo final es erradicar la enfermedad de Alzheimer o bien poderla prevenir. Pero en el mientras tanto, ahora, como sabemos, esta enfermedad no tiene cura y hay gente que la está padeciendo. Por lo tanto, nosotros queremos estar también al lado de esta gente que la está sufriendo actualmente. Por lo tanto, nuestro programa social va dirigido a acompañar a las personas que están cuidando a personas afectadas por la enfermedad de Alzheimer, y no solo eso, también pues hacemos presión social, presión sobre políticas, desde un advocacy. Estamos también dentro del área social pues informándonos sobre cómo está la actualidad, cuáles son las inquietudes de los cuidadores, las demandas, y intentar dar respuesta desde nuestro programa actual, que es a través de grupos terapéuticos. Nosotros tenemos un programa en donde ofrecemos terapia grupal a cuidadores de personas con Alzheimer, un programa definido y validado científicamente que está actualmente en marcha, y damos apoyo, ayudamos a gestionar emociones, damos herramientas para lidiar con más dignidad y con más control el día a día que pasa una persona que tiene al lado una persona con Alzheimer. Sandra, como conductora de estos grupos terapéuticos, ¿cuáles son las principales dudas, las principales preocupaciones, los principales miedos de los cuidadores? Bueno, hay muchos miedos, ¿no? Hay muchas preocupaciones y muchos miedos. Nosotros lo que intentamos es gestionarlos pues durante 4 meses. Damos como una serie de herramientas, una mochila, para que ellos aprendan a lidiar mejor con este día a día. Una preocupación es qué pasará si yo no estoy, ¿no? O voy a ser capaz de acompañar a mi familiar en todo el proceso, o tengo que estar bien, por lo tanto tengo que cuidarme. ¿Qué me estoy dejando? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Lo estoy haciendo mal? ¿No? Básicamente, a grosso modo, estas serían sus grandes preocupaciones, ¿no? El estar bien para poder seguir cuidando a ese familiar que cuidan por amor, básicamente. Todo este trabajo que se está haciendo desde la Fundación Pascual Maragall se realiza gracias a las aportaciones y donativos de los miles de socios y socias que conforman ya la Fundación. Si aún no lo has hecho, te animo también a que te unas a ello a través del teléfono 900-545-545 o también entrando a nuestra web fpmaragall.org, fpmaragall.org. Albert, decíamos, formas de colaborar, donativos, aportaciones en vida y después el testamento solidario, el legado solidario. Sí, es lo que decía, el legado solidario en definitiva es importante porque, fíjate tú, por ejemplo, en el 2019 representó 205 millones de euros para estas instituciones, que en definitiva son instituciones que lo que ayudan es a mejorar la sociedad, hacerla mejor, ¿no? Y que las personas que sufren, pues paliarles en ese sufrimiento. ¿Y quién hace el legado solidario? Evidentemente se hace por vía de testamento, se hace un testamento normalmente notarial, que es el que vas al notario y efectivamente tiene ese coste. Puedes hacer un testamento hológrafo, no es recomendable por una serie de motivos que ahora tampoco es el momento, pero sí que te puedo decir
aquellas personas, quienes hacen este tipo de legados. Lo puede hacer cualquiera, evidentemente, porque me he encontrado que dice, no, mire, este para mi hijo, y esto para esta institución. Entonces, o sea, que incluso dicen, no, quiero dejar esto a esta institución. O sea que, entonces, es decir, no tienes que dejar todo tu patrimonio, evidentemente, ni tienes que dejar una parte sustancial, pero sí puedes dejar una pequeña parte, si es el caso, porque tienes otras preferencias en relación, yo que sé, a tu familia, ¿no? Y a nivel práctico, ¿esto cómo se realiza? Es decir, yo voy a hacer testamento a mi notario de confianza y le digo a esta institución, no hace falta que me ponga en contacto con la institución previamente, o si es aconsejable. A ver, cuando normalmente no designas dentro del testamento a alguien para que haga esta función de aviso o distribución, como sería una albacea, por ejemplo, sí. Cuando no realiza o no designas esta persona y dices, yo hago heredero a esta institución, entonces yo digo, bueno, porque una cosa es decir, yo hago heredero a esta institución, significa que le voy a dejar todo mi patrimonio, a decir, no, yo le dejo un legado de este piso a esta institución, pero hago heredero a mi hijo, esta tal y tal. Entonces esa persona es la encargada, evidentemente, de ponerse en contacto y entregar el legado, porque por otra parte no se lo puede poner a su nombre, en ningún caso. O sea, no es posible jurídicamente, no podrá disponer nunca. Pues entonces ese piso, evidentemente, va a esa institución. Cuando tú dices designo en heredero, claro, si tú falleces, tiene alguien que abrir ese testamento. ¿Quién lo abre? Normalmente los interesados. ¿Quiénes son los interesados? Hombre, los familiares más próximos. Mira, yo te puedo contar una anécdota que me sucedió ya hace unos años de una persona que me hizo hacer un testamento que estaba sola y lo dejaba a una institución, ¿no? Y entonces, ¿cómo me enteré yo de que efectivamente esa persona había muerto? Pues porque me vino la vecina y me dijo la vecina, oiga, que si me ha muerto la de aquí ya hace unos meses, y me dijo que se acordaría de mí en su testamento, y entonces esa persona se había encargado ya de comprobar que en las últimas voluntades se había hecho un testamento conmigo, porque cuando una persona fallece, en primer lugar hay que acreditarlo. ¿Cómo se acredita? Hombre, con el certificado de defunción que emite el registro civil. Dicen, esta persona se ha muerto por, obviamente, dictamen de un médico que lo dice. Bien, inscrito en el registro civil y te dan el certificado de defunción, el segundo paso es averiguar si has hecho testamento. ¿Y cómo se averigua? Pues porque hay un registro de actos de última voluntad donde todos los testamentos notariales van a ese registro, y entonces funciona desde hace más de un siglo. Con lo cual, ahí ¿qué pasa? Están todos los testamentos que tú has hecho a lo largo de la vida. No se puede hacer una herencia sin este certificado. Y en ese certificado salen todos los testamentos, sale el último testamento que tú has hecho, evidentemente es el que se va a buscar, porque en todos los ya hay una cláusula revocatoria de los anteriores, y en ese testamento dice, ante este notario ese día. Bien, pues esa señora, que era la vecina, vino al notario y me dijo, oiga, mire, que se acordaría de mí y vengo a buscar a ver lo que me ha dejado. Entonces yo, evidentemente, no puedo entregarle el testamento porque no es un pariente directo. Entonces tengo que ver qué efectivamente dice el testamento. Y sí, lo había hecho hacía unos años antes conmigo, y en ese testamento decía a una institución benéfica, a una institución de protección en definitiva, de legados benéficos, ¿no? Y entonces dije, no, mire, no sale usted aquí. ¡Caray! Ahora sí me voy a acordar, porque me acordaría. Bien, entonces, ¿qué hice yo? Claro, a la vista de que esta institución no se enteraría de esto, la ley también me obliga a notificar a la institución. Notifiqué a la institución y se arreglaron los documentos y se acabó. Entonces, esa es la solución. Ahora bien, en estos casos es más aconsejable dejar constancia a la institución de que le has hecho un legado o que le has hecho algo en su beneficio, sin perjuicio de que después lo puedas cambiar o no, no pasa nada. Pero por lo menos, si falleces y la institución ya de alguna manera está interesada en mantener un cierto contacto contigo, pues bueno, podrá preocuparse en averiguar si le has dejado algo o no, porque le dijiste que le dejabas algo. Que no quiere decir que estás obligada a dejarle algo, sino que tú le dijiste que a lo mejor le dejas algo. Con lo cual, le has avisado, le has puesto un warning, un aviso, de, oiga, mire, es posible que, es verdad que aquí hay algo para mí, tal y cual. Entonces, pam, se averigua y se encuentra. También de facilitar esta gestión. Vamos a empezar a resolver las dudas, las preguntas que nos estáis ya haciendo llegar a través del chat, a través también del WhatsApp. Primera pregunta, Francisco nos pregunta que conoce el caso de una pareja que lleva más de 27 años juntos, pero que no están casados. Pareja de 27 años juntos, pero no están casados. Ella fue diagnosticada de Alzheimer en grado 2. Su pareja se encuentra con la situación de que no puede tomar ninguna decisión y no tiene buena relación con la familia de ella. No los dejan verse. ¿Qué puede hacer él? Pues tenemos un problema. Falta la prevención. Mira, es el típico caso donde si hubiera estado prevenido este problema no existiría. Es un problema difícil.
Muy difícil. ¿Qué solución? Hombre, si la familia dice que lo cuida y él quiere cuidar y puede acreditar, en definitiva, nos metemos en un pleito. Y el pleito dependerá de las herramientas que tú puedas demostrar para convencer al juzgador, es decir, al juez o tribunal, de que efectivamente quería estar contigo, estará mejor contigo, que no con la familia, porque etcétera, etcétera. Pero eso es muy complejo, costoso, largo y a lo mejor no siempre sale como debería salir. Por lo tanto, es un La prevención, más, definitivo, es un más definitivo. para la prevención. Un ejemplo practiquísimo. Otra pregunta, Susana nos pregunta, cuando el enfermo previamente no ha hecho ninguna acción y ya no puede decidir, ¿qué opciones tiene? El enfermo ninguna, porque no puede decir nada. Entonces será la familia, el fiscal, el vecino, quien sea, que tendrá que ir a un procedimiento de tutela. Largo, costoso y bueno, y con todo el trámite de marear a esa persona, pues con los peritos que lo vean, con el fiscal que le pregunte, con el juez que le interrogue, etcétera, etcétera. ¿Este proceso de tutela cuánto puede durar? Pues bueno, puede durar 8 meses, 6 meses, un año, en función del colapso de... Claro, el problema de la justicia es que tiene escasos medios, muy buenos profesionales, pero claro, si no hay medios, ¿cómo tiramos? ¿Cómo funcionamos? Si está ahí un colapso y hay una utilización. Claro, la ventaja del notario, fíjate tú, que es la prevención, y tenemos un famoso apotegma de un notario, Joaquín Costa, que decía, a notaría abierta, juzgado cerrado. Oye, eso es prevención. Bueno, bien expresado porque Joaquín Costa. es verdad que de esta forma estamos ya en este estadio en que ya estamos en la incapacitación, estamos hablando de procesos largos, de procesos costosos y además en un momento de la vida en que una persona normalmente... Tiene necesidades perentorias, no las puedes dilatar demasiado, ese es el problema. Claro, claro. Pedro nos dice, ¿un poder general, aunque no ponga preventivo, tiene el mismo valor? Vamos a ver. El título no siempre define al contenido. Ajá. Con lo cual, si tú tienes un título dice poder general, pero sí dentro del contenido dice, en caso de previsión de que yo pierda capacidad, Es preventivo. Es preventivo. Claro, a mí me importa el contenido, no el título. O sea que en el contenido tiene que haber, si yo pierdo capacidad, quiero que este poder continúe valiendo. Entonces es preventivo. Si no me dice nada, no lo es. Hay que rehacerlo. Otra pregunta, ¿en qué consiste el pacto sucesorio? Y nos dice si es recomendable. Bueno, el pacto sucesorio no está admitido en todas las comunidades autónomas. En derecho civil común no se admite el pacto sucesorio. En Cataluña sí. Cataluña sí. Pacto sucesorio en Cataluña sí, también se admite en el País Vasco, se admite creo recordar, en Aragón también, en Navarra, o sea, sí, el testamento mancomunado en Aragón. O sea, es decir, pacto sucesorio se emite en algunas comunidades autónomas, en Cataluña se admite. Evidentemente, pacto sucesorio tiene sus ventajas, pero el pacto sucesorio, ¿qué ventajas tiene? Hay dos tipos de pacto sucesorio en Cataluña, el de atribución particular y el heredamiento. El heredamiento es yo te dejo todo, pero los dos lo firmamos en un pacto. Quiero decir que yo te dejo todo, tú me lo dejas a mí, un heredamiento recíproco, en el cual pues no lo puedes cambiar unilateralmente. Porque claro, un testamento... Una pareja, por ejemplo, puede hacer un pacto Sí, claro, sucesorio. una pareja puede hacer un pacto sucesorio constituida. Entonces, ¿es recomendable hacer un pacto sucesorio o no? Depende. Siempre hay que ver la circunstancia concreta. La ventaja del pacto, por ejemplo, las parejas que hay una cierta desconfianza. Bueno, yo te hago, pero no sé si tal y cual. Pues bueno, mira, entonces haces un pacto y sabes que por detrás no te van a cambiar luego y no me enteré. Eso ha ocurrido en alguna ocasión. Sorpresas. La típica, claro, con el pacto no, porque en el pacto ya no me puedes cambiar esa voluntad puesta. Claro. Eso sería el pacto de heredamiento. Y el pacto de atribución particular es que yo, por ejemplo, quiero atribuir esto a este hijo para que ya haga estas cosas, no sé qué, pero dárselo en vida es muy caro. Es caro por la donación costosa, pagas ganancia patrimonial en renta que no has recibido nada, pero pagas un impuesto, pagas la plusvalía del ayuntamiento, pagas el impuesto de donaciones, hombre, pagas muchos impuestos, o sea, no es barato dar en vida, más barato en la sucesión. Entonces tú ya determinas con el pacto sucesorio de atribución particular que eso irá a ese y no se cambiará, con lo cual das una garantía para hacer, pues no sé qué, que pueda ir a vivir, etcétera, etcétera. O sea, tiene sus ventajas, evidentemente, pero siempre hay que analizar el caso concreto. Lali nos pregunta, ¿cuándo se recomienda una incapacitación? Hombre, la incapacitación se recomienda cuando una persona ves que flaquea en algunas de sus facultades, básicamente en, por ejemplo, administrar su dinero. Entonces dices, no sé. Entonces hay que quitarle de todo para que no, hombre, la sentencia dirá, mira,
para que haga vida normal, pero para tocar el dinero no, que lo administre esto otro, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, en este paraguas de la incapacitación es que hay varios estadios, claro. Correcto. El juez puede determinar qué facultades... Esa persona que no pueda ir al banco sola o que no pueda comprar o vender una casa sola, claro, pero en su día a día puede ser puede hacerlo normal y tiene ese y puede hacer incluso, pues yo qué sé, pues votar, ¿no? O puede hacer incluso su testamento, no se le impide esa capacidad, o sí, se tiene que especificar, o sea, es el juez quien va a decidir dentro de todo lo que tú puedes hacer en la vida, pues decir, mira, esto sí y esto no, porque tal y pascual, ¿no? Pero igual que incapacitas a una persona, evidentemente después esa sentencia podría volverse atrás, es decir, si esa persona, por el hecho que sea, por la ciencia que avanza, mejora en sus facultades, pues se anula la tutela y se ha acabado. Pero quiero decirte que, claro, entramos en un mundo ya que es médico y judicial, no de prevención. Correcto. ¿Qué hay que hacer para dejar a una ONG en el testamento? ¿Qué ventajas tiene una ampliación de información sobre lo que hablábamos antes del legado solidario? A ver, evidentemente las ONGs o las entidades destinadas a estas finalidades de cuidados y protecciones a personas más desasistidas o con problemas, etcétera, que se dedican a esto, tienen beneficios fiscales. En principio no pagan impuestos, lógicamente, porque ya sería una ironía, ¿no? Entonces, por lo tanto, el dinero o las propiedades que nosotros legamos va entero. Va entero para ellos y lo destinan a sus finalidades, correcto, sean las que sean, de cuidado de niños, de cuidados de Alzheimer, de gente para escolarización, de gente para alimentación, de gente para lo que sea, ¿no? Para becas, etcétera. Entonces, la ventaja que tiene es que, hombre, estás haciendo una función social si tú dices, bueno, ten en cuenta de que estaba diciendo, fíjate, curiosamente hay un dato que lo voy a decir ahora, ¿por qué no? Que, mira, por ejemplo, que en el siglo XIX un banquero catalán, Pau i Gil, destinó la mitad de su fortuna ¿a qué? A la construcción del actual recinto del Hospital de Sant Pau y de Santa Creu de Sant Pau, tan importante. Entonces, mire, este señor sí le fue útil, le dejó la mitad de su fortuna pues a la creación y actualmente funciona todavía, estamos hablando de 100 y pico años más tarde, o casi 200 años, ¿no? O sea, que nos seguimos beneficiando de ese legado solidario. Claro, fíjate tú, la mitad de la fortuna de Pau Gil, que el banquero dejó, y esto, o sea, fíjate tú la utilidad, no hay que decir más. Nos preguntan también cuál de las tres herramientas que hemos visto ofrece más protección al enfermo y también si el testamento vital incluye la autotutela. El testamento vital no incluye la autotutela, no. El testamento vital es para el caso de que tú estás en una situación terminal, con lo cual no tiene nada que ver con la autotutela, porque tú puedes estar incapacitado pero no terminal. Claro, puedes decir, yo no tengo capacidad para elegir, pero puedo vivir 30 años más, entonces no tiene nada que ver. Sí tiene que ver con el poder preventivo. Ahí sí que puedes designar que esa persona que cuida de mi patrimonio cuide de mi persona. Entonces ahí serían la mezcla de los dos documentos. O lo puedes hacer separado, porque a veces dices, oiga, no, mire, yo no quiero que la gente se entere cuando vas al banco de que este me va a cuidar o no sé qué, ¿sabes? Entonces, a ver, yo aconsejo normalmente hacer los documentos separados porque es un tipo de documentación cuyo contenido es delicado. Y tampoco tienes que ir... Claro, un poder preventivo va por todas partes. Ahora vas a correos, ya pam, pam, fotocopia. Ahora vas al banco, pam, pam, fotocopia. Ahora vas a Hacienda, pam, pam, fotocopia. Ahora vas a un pleito, un abogado, no sé qué, pam, pam, fotita. Y claro, entonces, ese tipo de información, como es delicada, pues yo soy más partidario de dejarla por separado. Por lo tanto, podríamos decir el pack de protección total serían los tres documentos. De la persona, sí. Y de patrimonio sería el testamento. Poderes en los preventivos, es decir, oiga, y testamento vital. Es usted quien está decidiendo. No están decidiendo los demás por usted. Sobre lo tuyo. Sobre tu persona y sobre tu patrimonio. ¿Qué más importante? A decir, a mí me da igual. Pues bueno, si te da igual ya es otra opción. Pero en la mayoría de la gente no le da igual. Pues oiga, quítese la pereza de encima y vaya un día al notario y la regla fácil. No hay más. Una pregunta para Sandra. Sandra, ¿nos escuchas? ¿Verdad que sí? Sí, perfectamente. Nos dicen, para las personas que somos cuidadores, pero por razones de trabajo o de desplazamiento no podemos participar en los programas terapéuticos de la Fundación Pascual Maragall, ¿hay alguna opción, algunos materiales que les puedan ayudar, que les puedan orientar? Sí, por supuesto. Nosotros intentamos atender a todas las problemáticas de los cuidadores que puedan surgir. Estamos muy atentos a sus demandas y sobre todo a nivel emocional. Por lo que el equipo del área social tenemos un blog que está colgado en la web de la Fundación Pascual Maragall, en donde tenemos unos posts colgados, unos mini artículos que se leen muy rápido sobre temas que les pueden interesar.
cómo me comunico con la persona con Alzheimer, qué hago en vacaciones, cómo afronto la pérdida de alguien. En el confinamiento hemos editado pues, muchos de cómo afrontar esa situación que han cerrado centros de día o que no hemos podido ir a la residencia. Pues intentamos dar consejos y herramientas a través de nuestra web, a través de este blog, para que tengan conocimiento o saber cómo afrontar situaciones difíciles que se les presenta. Por lo tanto, esta forma virtual también de acceder a estos consejos, a esta información divulgativa y dirigida especialmente o específicamente a los cuidadores, ¿verdad? Sí, nuestro programa va específicamente dirigido a los cuidadores. Eso no quiere decir que una persona con Alzheimer en fases tempranas de la enfermedad pueda interesarse también sobre ciertas cuestiones, evidentemente. Claro, gracias, Sandra. Si por la evolución de la enfermedad no se ha podido obtener el documento de autotutela, nos dicen Albert, pero ya hace años se hizo el documento de voluntades preventivas, ¿con qué problemas me puedo encontrar? Nos preguntan, ¿me pueden llegar a retirar la administración del patrimonio en caso de juicio de auto? Efectivamente, sí. Es decir, no sería lo normal. Es decir, cuando tú haces un poder en previsión de pérdida de capacidad, tú haces esa previsión para que te cuiden. Tu patrimonio, básicamente, cómo lo administras, cómo lo llevas. Y tú has hecho ese poder general en confianza de esa persona. Pero puede suceder que esa persona, pues a lo mejor, cuando tú ya no tienes esa capacidad, no se comporta éticamente como debería comportarse. Por ejemplo, un caso real. Una madre da un poder general preventivo a su hijo, no tiene más hijos. Bien. ¿Cuál es el problema? El problema es que su hijo, pues al principio lo hace muy bien, porque la señora con el tiempo pierde la capacidad. Sí. Cuando da el poder, estaba con capacidad, con el tiempo, ya en previsión, hizo el poder a favor de su único hijo. Bien, ningún problema. El hijo va administrando. El hijo pone a la madre en una residencia, porque evidentemente no lo puede cuidar él. Entonces la mamá está en la residencia y el hijo se encarga de ir pagando la residencia hasta que en un momento dado no paga la residencia. La residencia dice, oiga, que no me pagan, ¿qué pasa, hijo? No puedo, pero si su madre cobra una pensión cada mes, que con eso ya llegaría. Sí. No, pues tal. Entonces, ante esos hechos de que el hijo se niega a pagar esa residencia cuando la madre tiene un dinero, entonces lo que hace la residencia es ir, vamos al juez, a demandar, oiga, aquí pasa algo raro con estos poderes, revóquelos. Entonces el juez llama, dice, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué usted no cumple con sus obligaciones cuando tiene el poder? Dice, no, mire, es que me he casado, que resulta con la señora que tiene un hijo pequeño, entonces, claro, yo tengo que cuidar también de mi familia, y entonces, pero que no puede quedarse usted el dinero de su madre, hombre. Evidentemente le revocaron el poder, lógicamente. Y aquí entonces se nombró una institución tutelar en este sentido que también existen, que hacen estas funciones. Una pregunta que nos dirigía Humildad. Otra pregunta, esta nos llegaba desde la Selva Negra, desde Alemania. Nos dice, si mi esposo padeciera Alzheimer, ¿necesitaría algún tipo de poder? Lógicamente, para poder efectivamente realizar los actos patrimoniales que si no, no podría realizar. Porque una persona que no tiene capacidad no puede ir al banco a sacar dinero. Claro. Si una persona no puede comprar, no sabe el valor del dinero, no sabe cómo pagar. Cuando una persona ya está en un estadio avanzado de la enfermedad y por lo tanto incapacitada, aunque no lo esté legalmente, pero el banco ya cierra la ventanilla. Claro, cierra la ventanilla. Podemos encontrar que esa persona no tiene dinero para su dinero. Claro, y tú vienes al notario y dices, mire, quiero vender. ¿Y quién va a vender? Mi marido, que es el propietario. Y a ver, sí, tráigame a su marido. ¿Y cómo se llama? No sé. ¿Cuántos años? No sé. ¿Esto pasa en el ejercicio habitual? Entonces dices, mire, va a ser que no puede ser. Dice, pues hágame un poder. No puede ser porque esta persona ya no entiende lo que está haciendo, con lo cual no tiene más remedio usted que acudir, ¿dónde? Al juez, a la tutela, a un procedimiento tutelar. ¿Por qué te ha faltado la previsión cuando tenía capacidad todavía? Por eso, cuando hay un indicio de que alguien empieza a perder memoria, a perder poder preventivo. Solucionado, siempre que tengas la persona de confianza. No como aquel hijo que hemos puesto el ejemplo. Otra pregunta, ¿cómo podemos escoger un notario?
¿O en base a qué? A ver, Escoger un mira, notario? los notarios están en todos los pueblos, con lo cual ahí tienes cada uno. El notario de pueblo es fácil porque la gente ya va, como igual que va a comprar, hay uno, dos o tres, es igual, pero normalmente ya van a ese notario directamente porque es el del pueblo, no sé qué, o el pueblo de al lado, y hasta igual que vas a comprar la carne, pues vas al notario a hacer el testamento o a hacer un poder para pleitos o a pedirle un consejo y tal y cual. O sea que en los pueblos, diríamos, hay una proximidad más notoria con la gente. En las grandes ciudades, claro, es otra guerra. Eso ya es si estamos en Barcelona, Madrid, Valencia, Bilbao. Entonces, claro, normalmente accedes al notario a través de intermediarios jurídicos, que suelen ser pues abogados o que pueden ser pues agentes de la propiedad inmobiliaria o que pueden ser pues graduados sociales, etcétera. Es decir, básicamente personas que dedican al mundo del derecho o a la parte económica, porque claro, ten en cuenta que el notario interviene en una multitud de transacciones y con la seguridad que otorga, absoluta. Es decir, es un cuerpo que funciona bien, no nos vamos a engañar, no es porque sea notario, es porque es la realidad. Entonces, bueno, la cuestión es que, ¿dónde van en la ciudad? Pues bueno, tú puedes ir a cualquier notario de la ciudad y dices, oiga, es que no conozco a nadie y yo tampoco llamo, ningún problema. Llame usted al Colegio de Abogados, que está en la web, llame usted al Colegio de Notarios, que está en la web, y entonces en el Colegio de Notarios de Cataluña, concretamente, o el de Madrid, o el de Valencia, o el de Bilbao, o el de País Vasco, me da lo mismo, o el de Galicia, o el de las Baleares, o el de Andalucía, o el de Canarias, o sea que hay 17 colegios notariales de las 17 tal. Llame usted allí y le atenderán correctamente, va a decir, quiero un notario para esta población para hacer eso. No se preocupe, yo le pongo en contacto con este y ese notario es el que efectivamente. Y usted, que no le gusta, cambie, vaya a otro, usted puede elegir, oiga, aquí no está obligada a casarse con nadie, le gusta este bien. Si no, que mi amiga me ha dicho que aquel, pues vaya al que le ha dicho su amiga y ya está, yo qué sé. Albert Domingo, Sandra Pou de Vida, muchas gracias por haber hecho tan pedagógica y tan útil esta charla de casi una hora. Por el ritmo de preguntas, está claro que es un tema que preocupa y que interesa, y yo creo que ha quedado muy claro este mensaje a favor de la prevención jurídica a través de estas herramientas que hemos abordado. Los que nos estáis viendo desde casa, si seguís teniendo preguntas, si después viendo el vídeo que vamos a colgar en YouTube de esta sesión queréis seguir mandando preguntas, comentarios, lo podéis hacer a través del correo electrónico fundació@catalunya.notariado.org, fundació@catalunya.notariado.org. Y también comentaros que la Fundación Pascual Maragall ha editado una guía que resume, creo que muy bien, toda esta información que hemos tratado en esta conferencia. Para tratarla, para descargarla, para tener acceso a esta guía, solo tenéis que dejarnos vuestra opinión sobre el evento de hoy en el enlace que compartirán mis compañeras ahora mismo en el chat y en la pantalla, y al final podréis descargaros este documento. Por mi parte, nada más, agradeceros vuestra participación y vuestra atención a lo largo de esta charla, a lo largo de esta hora, y nos vemos en breve. Muchas gracias. Albert, muchas gracias. Gracias. Sandra, muchas gracias. A vosotros, muy interesante. Hasta pronto.